está. Ok. Entonces estábamos con lo del medio sumador, ¿verdad? ¿Quedó entendido lo del medio sumador? Ok. Y luego veíamos el sumador. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre un sumador y un sumador completo? ¿Era la cantidad de bits que se estaba manejando? ¿O más bien que se ocupaba el acarreo como entrada en cierto momento? Ajá. La diferencia entre el sumador y el sumador completo es que el sumador completo considera la posibilidad de que haya un acarreo de entrada y obviamente un acarreo de salida. El medio sumador solo considera el acarreo de salida, pero nunca considera que haya un acarreo de entrada. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que un medio sumador es como si consideráramos la posibilidad de únicamente poder sumar el primer número o el primer bit que aparece en una suma. Pero si yo quisiera sumar, ya no va a funcionar para el segundo, tercero o cuarto número o cuarto, tercero o segundo bit, porque no considera eso. Y esa es la diferencia, por eso en un sumador completo pues tenemos 3 entradas, que es el acarreo de entrada y los 2 números que vamos a sumar. En un medio sumador solo tenemos los 2 números que vamos a sumar. Las salidas son las mismas, acarreo de salida y el resultado de la suma. Entonces, otra cosa muy importante que vamos a considerar es que cuando yo tengo un sumador, y eso es algo muy importante que nosotros vamos a tomar en cuenta, es que cuando yo voy a tener un sumador, los dos números siempre tienen que ser del mismo número. Si no, mi programa va a tener un error. Es decir, si A es un vector de 4 bits, B, que es el otro número que sume, también tiene que ser de 4 bits. Si uno es de 4 y otro es de 3 o uno es de 4 y otro de 5, el mismo programa me va a decir que hay un error porque no puedo considerar valores o entradas de tamaños diferentes. También que es importante considerar que el resultado siempre va a tener al menos un bit más. Es decir, si A es de 4 bits, B también tendrá que ser de 4 bits, pero la salida tendría que ser de 4 bits más 1, es decir, de 5 bits. ¿Por qué? Pues es el tamaño de los números que voy a sumar más el bit del acarreo. Ajá, entonces aquí lo vemos. Yo estoy sumando 2 números de un bit, entonces la salida tienen que ser un vector de 2 bits, la suma y el acarreo. Como yo les he mencionado, una de las características que tiene VHDL es que sus códigos son fuertemente tipados y están estandarizados por la IEEE. Sin embargo, a veces hay pequeñas diferencias entre las principales fabricantes de FPGAs, que es Xilinx, uno que es el que nosotros usamos, y su competencia es Altera. Entonces, cuando nosotros hacemos sumadores y lo hacemos en Xilinx y lo hacemos en las tarjetas de Altera, sí hay cierta diferencia. En las de Xilinx, nosotros sí tenemos que decir que A es de 4 bits, B es de 4 bits y la salida es de 5 bits. En las tarjetas de Altera, todas las entradas y las salidas tienen que ser del mismo tamaño, pero bueno, no los voy a confundir con eso.
Entonces, vamos abriendo nuestro vivado y vamos a ver qué nos pasa. Ay, tengo muchas cosas abiertas. Y si de por sí es lenta. Ok, el código del medio sumador ya lo hicimos, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, entonces vamos a abrir. Estaban haciendo, si no mal recuerdo, el código del sumador completo. ¿O no? Sacando las compuertas. Ajá. Teníamos nuestra tabla de verdad del sumador completo y iban a sacar el arreglo de compuertas. A ver, vamos a ver quién llegó. Ok. Entonces, no sé si llegaron, si obtuvieron el arreglo de compuertas. Yo lo estaba haciendo en la libreta, solamente que ocupo muchas compuertas, no sé si sea así. Estoy ocupando 10 en total. No. Debe de quedar algo como esto. ¿Dónde estoy acá? Ujú. Sí, igual. Ajá, sí, seguramente. Sí, porque miren, aquí podemos hacer la OR y digo, la XOR. La XOR es la combinación de dos compuertas, entonces, ok. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Miren, vamos a ver. Esto es el arreglo de compuertas del sumador completo. Si nosotros observamos el medio sumador, un medio sumador está dado por una compuerta XOR y una compuerta AND. Una compuerta XOR y una compuerta AND, una compuerta XOR y una compuerta AND. Entonces podemos ver que en gran parte o parte del sumador completo está formado por medios sumadores. Entonces aquí, este sería el ejemplo de un diagrama de un sumador de 4 bits. Este bloque se corresponde con todas estas compuertas. Entonces, ¿qué es lo que observamos en un sumador completo? Cuando yo voy a sumar los números de 4 bits, el bit de salida de un sumador se va a convertir, bueno, perdón, el acarreo de salida de un número, de un bit, se va a corresponder como, o se va a comportar, o va a ser
el acarreo de entrada de la siguiente posición. Y esto se vuelve una cadena. De tal manera que si yo quisiera hacer un sumador de 8 bits, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues repetir literal, o sea, copiar esto y pegarlo. Si yo quisiera hacer un sumador de 20 bits, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues mandar llamar este programita 20 veces. Entonces, para este tipo de circuitos lógicos es muy conveniente usar una estructura o una estructura que se llama genérica. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un sumador de 4 bits, pues yo lo que puedo hacer es pongo esta estructura y la meto en un for y le digo que haga ese proceso 4 veces. Si yo quiero hacer un sumador de 20 bits, pues lo que hago, pongo esta estructura en un ciclo for. Pero bueno, entonces, ¿eso de qué me ayuda o en qué contribuye la estructura genérica? La estructura genérica lo que me permite es que si yo quiero hacer, por ejemplo, yo ahorita ocupo un sumador de 4 bits, pues yo le voy a decir que n, que va a ser un número entero, lo asigno con 4 y esto lo pongo en el for y le digo que el for lo va a repetir 4 veces. Ajá. Si yo después quiero hacer un sumador de 20 bits, ¿qué es lo que voy a hacer? En lugar de modificar todo mi programa y modificar todo el for, lo único que hago es que cambio este número. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer el for? Ya no se va a repetir 4 veces, ahora se va a repetir 20 veces. Entonces, esta estructura genérica es muy útil cuando yo tengo procesos que son repetitivos. Entonces, ¿cuál es la estructura para hacer un programa genérico? Pues lo único que tengo que hacer es agregar esta línea, que es generic, n, o el nombre de la variable que ustedes quieran, 2 puntos, igual que estoy asignando a las variables en la entidad. Y este 2 puntos igual, aquí en esta, lo que me está indicando es que este valor es una constante. Los 2 puntos igual yo también los pudiera usar aquí. Por ejemplo, si yo quisiera que Sein fuera una constante, yo hago lo mismo en este punto. Yo le pongo 2 puntos igual. 2 puntos igual. Y con eso ya estoy asignando de manera directa. Bueno, no puedo poner porque es un bit. Cuando yo pongo estos 2 puntos igual dentro de esta estructura o dentro de esta parte del código, ya lo estoy volviendo una constante y le estoy asignando un valor inicial por lo menos. Ya determino yo si después lo cambio o no, pero de manera inicial puede tomar este valor. Entonces, aquí lo único que vamos a ver en el sumador es esta estructura, o en esta línea que es genérico, y vamos a ver aquí la estructura del for. El for sigue la misma estructura que el lenguaje de C y que cualquier otro lenguaje que ustedes hayan visto. Lo único que a veces cambia en los programas es que, por ejemplo, el for y cualquier estructura de control en MATLAB siempre comienza en 1. Hay otros en los que comienza en 0. En este caso, VHDL siempre va a comenzar en 0. Entonces, si yo quiero hacer un for, pues siempre lo voy a empezar considerando que el primer valor que va a tomar I o el incremento, pues es 0. ¿Alguna duda? ¿Podría repetir lo último, por favor? Ok. El for, cuando nosotros hacemos el for, debemos de considerar que en VHDL el for siempre va a empezar en 0. O sea, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en MATLAB siempre comienza en 1. Por ejemplo, si yo quiero hacer en MATLAB un vector, no sé dónde está mi otro paréntesis, nuestro corchete. Ahí está. Entonces, cuando yo quiero hacer un vector en MATLAB, la primera posición siempre la considera como 0, como 1. Entonces, cuando yo hago un for en MATLAB, siempre empieza con que I es igual a 1. I es igual a 1.
Pero aquí en VHDL el for siempre empieza en la posición 0. Es lo único que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Sí, bien. Ok, bueno, entonces vamos a ver, ¿cuál es la estructura del for? Bueno, en general, todas las estructuras de control de VHDL, como son un for, un while, un case, un if, todas esas estructuras de control siempre van a tener un if y van a tener un end. Siempre, digo, siempre van a tener un inicio y siempre van a tener un fin. Otra cosa muy importante. Bueno, este es el end. Ajá. Otra cosa muy importante. Nosotros recordamos, y fue una de las primeras cosas que les mencioné, y es que, ay, perdón, es que no, algo distraída. Una cosa de la que les mencioné como ventaja de VHDL es que esta realizaba procesos en paralelo, debido a que tiene una gran cantidad de compuertas. Eso le permite realizar diferentes operaciones al mismo tiempo. Cuando nosotros vamos a utilizar una estructura de control, por ejemplo, un if, un case, un for, un while, lo que sea, nosotros necesitamos que lleve una secuencia. Por ejemplo, en el if, yo necesito que le digo, si A es igual a 1, entonces esto, si no, de lo contrario vas a hacer esto. En un case, yo también necesito una secuencia. Y si yo le voy a decir, si A es igual a 0, vas a hacer esto. Si A es igual a 1, vas a hacer esto. En otro caso, vas a hacer esto. O sea, yo necesito que vaya línea por línea. Aquí si yo no me interesa ni necesito que haga un proceso paralelo, porque lo que importa es que vaya revisando una serie de condiciones para ver qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Esto lo voy a hacer con esta línea de aquí, con un proceso. El proceso va a tener un inicio y va a tener un fin. ¿Qué es lo que hace el proceso? ¿Cuál es la diferencia de meter algo dentro de un proceso y que no esté dentro de un proceso? Todo lo que está dentro del proceso se va a ejecutar línea por línea. Es decir, este programa primero va a leer esta línea, va a hacer esta instrucción, después sigue esta línea, después esta. Es decir, sigue una secuencia. Entonces, todo siempre que vayan a usar un for, un case, un while, un if, siempre tiene que estar dentro de un proceso. Y el proceso tiene un inicio y el proceso tiene un fin. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice nuestro programa? Bueno, para el sumador completo genérico, me dice, yo tengo 3 entradas, una entrada A, una entrada B, una entrada del acarreo, un acarreo de salida y una salida. Como este es un vector, porque yo lo que quiero hacer es un sumador de 4 bits, entonces estoy considerando que A es un vector, que B es un vector, entonces tengo que declararlas como estándar logic vector. La salida, aquí si se fijan, salida tiene el mismo tamaño que la entrada, pero es porque después voy a hacer algo que se llama concatenación, que es pegar el acarreo de salida. Yo también podría hacerlo en una sola variable y decir que que la salida es de n hasta 0 y quito esta variable. Más bien, bueno, sí, quito esta variable. Pero entonces, ¿qué es lo que tendría que decir? Bueno, que el último bit o el bit más significativo de salida se le tiene que asignar lo que es acarreo. No sé si me expliqué. Creo que no, ¿verdad? ¿Lo podría repetir, por favor? No. Miren, yo puedo hacer lo que les decía ahorita. Yo puedo tener esto.
Yo voy a tener dos números de 4 bits. Esto es A. Y yo voy a tener otro número de 4 bits porque para la suma los dos números tienen que tener el mismo tamaño. Yo no puedo tener dos números de tamaños diferentes. ¿Qué pasa si tengo números de tamaños diferentes? Pues para que funcione tendría que completar con ceros, pero el chiste es que los dos tengan el mismo tamaño. Ok. Y les decía, la salida siempre va a ser del mismo tamaño de las entradas más un bit, que es el acarreo. Entonces, salida tendría que tener también 4 bits, pero como debe de ser más grande por el acarreo, salida en realidad va a estar formado por 5 bits, que este es el carry. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, para hacer el sumador, yo tengo dos opciones. Uno, declarar salida de un tamaño de 5 bits. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, se me cae muy grande. Pero, ¿qué es lo que voy a decir? Que este bit 5, en realidad, ahí se va a guardar el acarreo. Es decir, en la posición 5 de salida se va a poner el acarreo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Sí, 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 doctora. Y la otra opción es cómo lo maneja el programa. Yo manejo salida como 4 bits y después le voy a pegar el acarreo. Es decir, voy a hacer una concatenación. Y esto es carry y todo esto es salida. Ok, bueno. A ver, ahora... vamos a hacer un programita primero antes de ver esto, para manejar los ejercicios, porque no hemos hecho ningún vector, ¿verdad? Me parece que no, doctora. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cómo manejamos los vectores. Entonces, pueden abrir un proyecto nuevo o pueden abrirlo en el del medio sumador, como les parezca mejor. Ok. Miren, yo lo que quiero es que hagamos esto. Bueno, ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos en el que hacíamos todas las compuertas? Sí, que hacemos cada compuerta y una principal, ¿no? Ajá, sí. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos a A, B, ajá, y luego estas las habíamos conectado aquí a una compuerta AND, y luego también las habíamos conectado a una compuerta NAND, etc, etc, etc. Ahora vamos a hacer algo similar con todas las compuertas, pero ahora yo no quiero que la salida, que haya n cantidad de salidas. Yo quiero que solo haya una salida y esta salida va a ser un vector. Ajá. Donde esta posición, aquí se va a guardar el valor de la compuerta AND, es decir, A AND B. Quiero que en esta segunda posición se guarde el resultado de A NAND B. En la tercera posición, A OR B. En la cuarta posición, yo quiero que aquí se guarde A X
Digo A, NOR B, etc, etc, etc. ¿Sí? ¿Queda claro lo que hay que hacer? ¿O no? Ok. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para ese programa? Bueno, vamos a agregar una nueva fuente acá en Add Sources. Le voy a decir que es igual, una nueva fuente de diseño. Le voy a dar siguiente. Voy a crear un archivo. Este archivo se va a llamar compuertas vector. Y igual, ya saben, si voy muy rápido me dicen. ¿De qué tamaño tiene que ser la salida? ¿Cuántas compuertas tenemos? ¿Cuatro compuertas? No vamos a tener más, porque tenemos una compuerta AND, una NAND, una OR, una NOR, una XOR, una XNOR y el negador. 7. Ajá. Entonces vamos a necesitar una salida que sea un bus y el bit más significativo yo quiero que sea el que está a la izquierda. Entonces aquí le voy a poner que sean 6. ¿Por qué 6? Porque recordemos que empieza en 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 0 al 6 son 7 bits. ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Esperemos que se cree mi proyecto. Dice que aquí tengo dos fuentes. Recuerden, si yo quiero trabajar sobre este, entonces este tengo que decir que sea el top. Ya me lo puso como top, no todavía no. Ya lo puso como top. Entonces comienzo a modificar mi programa y ¿yo qué quiero? Yo quiero que salida, la posición 0, es decir, la menos significativa, esta es la posición menos significativa, esta sería la posición más significativa, es decir, el bit 6. Yo le voy a decir que a la posición 0 de salida le va a asignar a AND B. Entonces, con esto, con este paréntesis, yo estoy manejando que en qué posición quiero que lo guarde. Ay, es que siempre me falta. Yo quiero que salida, pero ahora la posición 1 de salida, sea igual a NAND B. Que la posición 2 de salida ay, nada.
sea A por B en la posición 3 de salida sea igual a NOR B en la posición 4 de salida sea A, no va a faltar una, A NOT B, NOT A, la compuerta NOT solo tiene una, entonces aquí voy a necesitar otro porque solo considero una compuerta. Salida 5 NOT B salida 6 sería A X por B y salida 7 da igual a X NOR B. Vamos a guardar. Y vamos a sintetizar. ¿Alguna duda hasta aquí o iba muy rápido? Ok. Están tardando mucho. Bueno, es que también mi computadora estaba haciendo muchas cosas a la vez.
¿El de ustedes ya acabó? No, doctora. Ok. El mío sí, doctora, pero no sé si cobra la implementación o no sé qué. ¿Cómo que no sabes si corre la implementación? O sea, esta parte ya la acabó Sí, y duda que corra la siguiente. sí, no sé si Ok. por eso pregunto si cobro la implementación o me espero ahí. No, usted continúe. Ok. Ok, bueno, en lo que termina eso. Regresemos a lo del sumador completo. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando hago esta estructura genérica? Al hacer esta estructura genérica, lo que hace es trabajar con un vector y entonces aquí lo que hace es estarse recorriendo sobre el vector de la salida. Va a decir, en el primer ciclo, pues I vale 0. Entonces dice, en la posición 0 de salida, vas a hacer o vas a poner el resultado de la suma del primer bit de A y del primer bit de B. Aquí hace exactamente lo mismo, nada más que lo recorre uno. ¿Por qué? Porque recordemos, como les había dicho acá, el acarreo siempre va a ser el bit que esté hasta acá, entonces siempre va a ser, si yo voy a sumar números de 2 bits, pues entonces la posición 0 se va a corresponder con la suma y la posición 1 se va a corresponder con el acarreo. Si yo estoy sumando números de 3 bits, pues entonces estos dos números se van a corresponder con el resultado de la suma y con el resultado del acarreo final. Entonces, si pueden ir, este es el código ya del sumador completo de 4 bits. Entonces, no sé cómo le hacemos. Si lo copian o se los copio en el chat o se lo subo al Classroom o qué hacemos. Para que ya no lo tengan que hacer todo, digo, quiero pensar que sí les quedó claro cómo funciona el sumador completo, que en realidad es esto, puros medios sumadores anidados. Okay. Sí, estaría súper bien, doctora, por favor. De hecho, déjenme, les subo toda la presentación, ¿les parece? ¿O ya se la subí? Me parece que no. No, creo que la presentación no. Ay, es que tengo muchas cosas abiertas aquí. ¿Dónde está?
¿qué es esta? Entonces ya la tienen en su Classroom. Entonces ahorita nada más hay que copiar y pegar el código del sumador completo de 4 bits. Y sabiendo que si ustedes cambian este valor, pues ya sería o de 8 bits o de 10 bits o del número de bits que ustedes quieran. En el dibujo, ahorita, bueno, es que no, está muy lenta, pero ¿cómo se va a ver el vector? En mi diagrama, bueno, ahorita que terminen seguramente lo van a ver, pero ¿qué es lo que se vería? Ustedes van a ver esto aquí, y bueno, pueden ver o un bloque, y si le dan un zoom van a ver todas las compuertas aquí adentro, y a la salida van a ver un bus. El bus se va a ver como una línea mucho más gruesa. Se va a ver una línea más gruesa y les va a decir aquí, salida. Y les va a decir aquí, 7, 2.0. Ajá, entonces siempre que ustedes vean una línea más gruesa, significa que ustedes lo que están viendo es un vector. Si la línea es más delgada, es un bit. Y también les especifica aquí el tamaño del vector. ¿Sí? No. ¿Dónde lo puede ver? En la simulación. O sea, porque realmente cuando usted le dice aquí, abrir el diseño elaborado, o sea, le muestra el arreglo de compuertas, pero no le va a mostrar un valor. ¿Por qué? Porque en realidad no sabe ni cuánto vale A, ni cuánto vale B, ni cuánto vale C. ¿Dónde lo va a ver? En la simulación. ¿Cómo se ve en la simulación? Yo espero que ya hayan arreglado ese asunto de la simulación. ¿Cómo se ve? Cuando yo estoy simulando y mis salidas o mis entradas son un standard logic, es decir, un solo bit, mis salidas se ven así. Esto es un 1 y esto es un 0. Cuando yo tengo entradas o salidas que son un vector, mi diagrama de mi simulación se ve así. Y entonces, por ejemplo, si este fuera un vector de 4 bits, pues entonces yo vería aquí los 4 bits o vería su equivalente en binario. Ajá. Es decir, yo vería aquí un 11. Esa es la diferencia en el simulador de un Standard Logic y de un vector. No, de nada. Pues no he terminado. Es que se anda muy, muy lenta mi computadora. Si sus programas van avanzando más, díganme. Es que la mía sí está muy, muy lenta, aparte que sí tengo muchas cosas abiertas.
ver. Ok. Déjenme ver si puedo cerrar. Ah, ¿cómo van los demás? A mí me sigue Sí, igual. Ok. De hecho, creo que me marca un error, pero no. ¿En dónde? ¿En este o en el que les mandé? En ese, aún no pruebo el que nos mandó, doctora. Apenas lo voy a probar. Ok. Pero el otro todavía no. Doctora, de ese yo ya pude correr hasta la simulación. Ok. ¿Y si le salió la simulación? Eso es lo que no estoy seguro porque me salió un dibujo raro, pero no estoy. ¿Quiere compartir pantalla, Sergio? Si gusta. Ok, déjenme dejar de compartir. Ay, es que ya no tenía que pantalla. Aquí está, doctora. Ok, aquí
donde se ven esas 4 flechitas que apuntan, es el cuarto icono, arriba en la barra de herramientas de esa pantalla. ¿Aquí? No, abajo. ¿Aquí? Más a la izquierda. La de al lado. Ahí, presiónenlo. Y eso le hace automáticamente un ajuste a la pantalla. También Ya. pueden moverla para que ese pedazo de la pantalla o esa parte de la pantalla ubique más espacio. Ahora, aquí vemos que la simulación no está bien. Si usted se fija, por ejemplo, aquí donde dice valor para A y para B, dice una U, es un valor desconocido. Entonces, por eso, siempre que nosotros veamos una franja naranja, en ese caso para el simulador, significa que tiene un valor desconocido, o sea, que no sabe, no está tomando los valores de A ni de B. Ok. Entonces, como A y B son desconocidos, por lo tanto, los otros se los manda en rojo porque no sabe qué es lo que tiene que tener, porque ni A ni B tiene valor. Ok. Entonces, ahí hay un problema con la simulación. Y aquí, bueno, en el código ese, ¿es donde lo solucionaría o es directamente? Sí, ahí en el código. A ver, vamos a ver la parte de arriba, Sergio. Su entidad sí está vacía, ¿verdad? Sí. Ajá, la entidad tiene que estar vacía. ¿Por qué? Porque A y B no son entradas físicas, o sea, son señales. Yo siempre los voy a manejar como señales dentro de mi simulador. Entonces, A ver, creo que estaba el código, nada más que... No sé. acá, donde dice fuentes, en la segunda pantallita, ahí en fuentes, no, Okay. en esa, ok. Ahí hay ese que dice simulación, abajo, dice archivos de fuentes de simulación, ahí debería de estar. Aquí está. Ok, es ese. Entonces, ok. Cuando nosotros, ¿ese es todo su archivo de simulación, Sergio? Sí, doctora. Cuando yo hago un archivo de simulación, una de las características es que obviamente la entidad va vacía, porque no hay ni entradas ni salidas físicas. Entonces, por eso le digo que sí, ese es su archivo de simulación, porque ahí su entidad sí está, sí tiene variables. La otra es, yo voy a declarar que A y B, o estoy forzando a A y a B a que tengan un valor, pero también yo debo de especificar por cuánto tiempo. Entonces, yo tengo que decir, A va a tomar el valor de 1 y después pongo, después de tantos nanosegundos o milisegundos, A va a cambiar a 0. Entonces, eso le falta. De hecho, no parece archivo de simulación, Sergio. Algo raro anda ahí. Pues bueno, este fue el código. Primero le di síntesis, luego lo implementé y luego le di en Run Simulation. No, sí, pero a lo que voy es, el programa que ahí me está mostrando, en teoría, es su programa de simulación. Pues no estoy del todo seguro. A ver, seleccione ese de abajo. Sí me marca como este. Ajá, no, entonces ahí anda algo raro. Ese no es un archivo de simulación. Le digo, por 2 cosas. Uno, la entidad está vacía, porque no son señales físicas, y por otra cosa. Cuando yo hago un archivo de simulación, en la simulación se vuelve el programa top, y el programa que yo quiero simular se convierte en un módulo o en un componente de mi programa principal. Entonces ahí hay algo raro. Ok. Para checarlo, doctora. Sí. ¿Alguien más? ¿Ya sí pudo? ¿Tiene archivo de simulación? Bueno, mi computadora sigue simulando, entonces no sé si sea ya problema de mi simulador o problema de mi computadora, como dicen por ahí, que ya sabe que es viernes. ¿Los demás sí pudieron? Ok.
Ah, ok. Bueno. ¿Alguna duda del sumador? ¿No? No. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque la práctica que sigue es, nos toca hacer un multiplexor y un demultiplexor. Pero para eso primero me gustaría que viéramos otras estructuras. Una de las estructuras que vamos a ver o que vamos a... es un medio comparador. Entonces, este medio comparador se le llama igual medio comparador porque solo toma de manera parcial las condiciones, es decir, solo me va a ayudar a comparar entre dos valores de un solo bit. Para hacer esta comparación, pues bueno, yo debo de tener 2 entradas y 3 salidas. A y B, que son los bits o las entradas que quiero comparar, y los resultados pues van a ser que A sea mayor, que B sea mayor, que A sea menor, que B sea menor o que los dos sean iguales. Aquí, a diferencia de la suma, en la suma no importa quién es A y quién es B. Para mí el resultado es lo mismo si yo digo 7 más 5 que 5 más 7. Cuando yo tengo un comparador, aquí el orden sí importa. Mande. No, no les estoy compartiendo nada. Apenas les voy a compartir. Pero bueno, nada más quería que quedara eso claro. En un comparador, el orden sí importa, ¿sí? No es lo mismo comparar 7 con 5 que comparar 5 con 7. En la suma sí da lo mismo el resultado, pero en un comparador el resultado no es el mismo. Entonces, este es el arreglo de compuertas de un medio comparador. Entonces, aquí, a ver, vamos a ver. Aquí yo les estoy dando el arreglo de compuertas. Aquí está también, bueno, la instrucción del arreglo de compuertas. Ahora quiero que hagan el proceso contrario. Tengo aquí el arreglo de compuertas y quiero que saquen ustedes la tabla de verdad.
Ay, no me fijé que mi micrófono estaba apagado. Iris, dígame. Ok. Entonces, ¿todos están de acuerdo? Quiero pensar que sí. Sí. Sí, Ok, entonces vamos a hacer el código del medio sumador. Digo, perdón, del medio comparador con esto. Ujú. Que de hecho aquí lo tenemos. Creo que sí, mi computadora tiene algo, porque ya no sigue ahí mismo. Bueno, entonces vamos a, bueno, creen un nuevo diseño con una nueva fuente y con el código del medio comparador.
¿Listo? Ok. Bueno, miren, para que lo terminen, porque no mi programa termina. ¿Qué es lo que necesito que hagan para la clase del lunes? Ya para dejarlos descansar por hoy. Ahorita ya están haciendo el programa del comparador completo, que de hecho viene en la presentación que les acabo de subir, entonces pueden igual literal copiar y pegar o ver aquí en la presentación pues el diagrama de compuertas y ¿cómo se llama? Y hacer el código del medio comparador y del comparador completo. Entonces lo que necesito es que generen su código del comparador completo que ya viene aquí. Y también necesito que hagan el restador completo. El restador completo no les hice el programa como tal, pero aquí viene la tabla de verdad del restador completo. Tengo A y B como entradas, también el acarreo de entrada, y las dos salidas, que es S y el acarreo de salida. Entonces, con esta tabla de verdad, ustedes pueden obtener el diagrama de compuertas del restador completo. Entonces, el lunes ya tendríamos nuestro programa del restador completo, del comparador completo y del sumador completo. Y con eso que ya tengamos el lunes veríamos otras estructuras de control como el case y el if para poder hacer nuestra práctica 3, que es el multiplexor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No, doctora. No, doctora. ¿No?
¿Alguien más iba a decir algo? Creo que Diana No, solo dije que de acuerdo. o Iris. Ya dudar. Ok, Iris, ¿todo bien? Ajá. Terminar el medio comparador y hacer el código del comparador completo, que les digo que ese está aquí en la presentación, o sea, literal es copiar y pegar en el código, o sea, generar una nueva fuente y copiarlo. O si quieren escribirlo para irse familiarizando aún más con el lenguaje, también está bien, lo pueden hacer. Pero entonces es el comparador completo y del restador completo viene la tabla de verdad y de aquí hay que sacar un diagrama, un arreglo de compuertas para poner un código, para hacer el código del restador completo. Chicos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Muchas Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Igualmente.